Sucede que en algunos casos, tras una enfermedad de los padres, los hijos acuden a pedirles las tarjetas, a pedirle la cédula, a pedirles que firmen algún documento para acceder a las propiedades o alguna cuenta. Pero generalmente la gente coincide en lo mismo, que los billetes, los cheques, las tarjetas de crédito se entrelazan tanto en nuestras vidas que pueden afectar no solo la parte monetaria, sino que la parte emocional y puede traer muchísima repercusión en la vida de cada uno de nosotros. Así es, Pati. Hoy por eso vamos a abordar este tema con la ayuda de dos abogados, así que le damos la más cordial bienvenida a la abogada Ruth Ramírez. Buenos días, doña Buenos días, encantada de compartir este espacio. Un placer tenerla acá en nuestra casa. Gracias. Y también el abogado Pedro Chávez. Don Pedro. Mucho gusto. No, un placer tenerlos acá. Y por supuesto vamos a contar con los aportes y los casos que desde Romoser ya tiene listo nuestro compañero Sergio González. Adelante, Sergio. Así es, Vero, ya los tenemos listos y comenzamos con el primero desde el cuarto de las confesiones de familia, porque Roberto asegura que los hermanos quieren robarle la propiedad a la mamá, a la señora le dio un derrame y él hoy nos acompaña para contar su testimonio. Roberto, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, más bien. Roberto, ¿hace cuánto se enferma su mamá? Mi mamá le dio un derrame hace 3 meses, su cuerpo ya no reacciona igual. Roberto, ¿qué es lo que están buscando sus hermanos? Resulta que mami sigue todavía hospitalizada, ¿verdad? Como le conté la semana pasada, y llegué un día a la visita y una enfermera pues me dijo que llegó un abogado ahí con mis hermanas y pretendían que mi mamá les firmara ahí un documento, ¿verdad? Ellos lo que quieren, mami tiene 2 casitas, una aquí en Pavas y otra en Guanacaste, y de ahí una de mis hermanas, según ella, lo que quiere es que se las pasen a nombre de mi hermana para que después repartirlas entre nosotros. ¿Su mamá en este momento está en las facultades para firmar un papel o poner la huella? No, para nada, o sea, mi mamá no puede, o sea, ella ahorita está más bien luchando por su salud. ¿Usted ya los enfrentó a ellos, les dijo que no hicieran eso? Porque obviamente están poniendo a una señora ya mayor a hacer eso. Sí, Sergio, nosotros somos 4 hermanillos, pero 2 estamos cuidando y pensando más en la salud de mi mamá, y los otros 2 viendo a ver cómo le quitan de lo poquito que ella le quedó después de que mi papá había muerto. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a contar su caso. Nosotros vamos a regresar hasta la Casa de Giros y aquí vamos a continuar con el cuarto de las confesiones de la familia. Vero, adelante. Gracias, Sergio. Bueno, y esto es un tema que yo creo que hay muchas familias que lo pueden estar pasando. Un familiar que está prácticamente desvalido, que no se puede valer por sí mismo y desgraciadamente no ha dejado nada ordenado. Don Pedro, ¿cómo se maneja esto? Porque siempre va a haber algún vivillo por ahí que se va a aprovechar de la situación. Lastimosamente siempre hay alguien que trata de aprovecharse de esa situación, pero la ley nos da una serie de remedios procesales, que empezamos con la declaratoria de insania, que eso significa de que la persona no está sana, y como consecuencia no está sana, se le nombra un curador o representante por parte del juzgado. En este tipo de casos, esa es la decisión más apropiada y la recomendación que le deberíamos de dar en el caso propuesto de la entrevista. Lo que hay que hacer es inmediatamente hacer ese trámite ante el juez correspondiente del lugar de donde se reside y hacer ese otorgamiento de procedimiento para que exista un curador que represente, actúe y proteja el principio de los intereses de todos los demás. Es correcto. Ahora, ¿qué validez tiene esto ante el registro o el juzgado? Cuando se habla, por ejemplo, de que una hija o cierta parte de la familia fue a sacarle la huella digital a la mamá o al papá, o básicamente con una copia de la cédula, ¿qué tanta validez tiene? Bueno, en este caso, cuando hablamos de una situación como la de este caso específico, primero, efectivamente, como lo dice don Pedro, debe procurarse hacer el proceso de insania. Si esto no se hiciera, entonces perfectamente, si la persona todavía está en sus facultades, porque perfectamente puede estar hospitalizada, exactamente, pero lúcida, ¿verdad? Exactamente, porque ahí el tema válido es de la voluntad, correcto, de lo que quiera decidir esta persona sobre sus bienes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si no puede firmar por algún impedimento físico, perfectamente puede poner la huella de su dedo pulgar, su dedo anular o cualquiera
de los dedos de sus extremidades, y es importantísimo que el notario dé fe pública de que esa huella se está poniendo en su presencia. Ah, el notario debe estar ahí. Tiene que estar, ese es uno de los requisitos principales. Yo como notario debo dar fe pública de que esa huella fue puesta en mi presencia, debo decir cuál de sus deditos fue el que usó o cuál de sus extremidades, inclusive tengo la responsabilidad de tomar mis medidas de precaución, de tener por lo menos 2 testigos, de asegurarme de que esta persona no puede firmar y que efectivamente quiere hacer lo que se le está pidiendo. Y justo referente a este tema de la huella digital, ¿qué pasa si yo como familiar o como hijo, digamos en este caso don Pedro, veo que está medio mal puesto, que hay algo que no parece que está en los márgenes de la ley? ¿A quién acudo? ¿Qué hago? Bueno, lo correcto es, aparte, le digo, lo que yo hago como notario. Correcto. Cuando hay alguna situación de estas circunstancias, uno entiende que a futuro va a haber algún problema. Entonces uno trata de extremar, y es parte de nuestra responsabilidad como notarios públicos, que ahí actuamos como funcionarios públicos, no como abogados, es precisamente de tomar otros aspectos de apoyo, como bien lo decía doña Ruth. El tema importante es, por ejemplo, todos hoy día tenemos un teléfono que toma fotografías y que toma video. Tome un video de lo que se está haciendo, tome fotografía, grabe la circunstancia del asentimiento o consentimiento de la persona. Además de eso, usted puede protegerse de otra forma con testigos, no solo los que dijo la colega, que son los necesarios, sino un perito más, un dictamen médico que me afiance, y lo guardo todo en mi protocolo de referencia. Si lo tengo que sacar, ahí está. Pero entonces, cuando no veo esas condiciones que se dan, ese tipo de circunstancias, bueno, lastimosamente también hay delitos que se dan. Claro. Y entonces acudo, se puede venir abajo, se puede traer claro, eso, por se supuesto. impugna judicialmente mediante la vía de la falsedad, porque es un documento público, de que eso no está correcto, que eso no está bien, que eso no está apropiadamente hecho. Entonces, ese es el remedio. Ahí lo ubicamos para que sea el juez, mediante un proceso penal, el que va a determinar si está o no correcto, si las previsiones que toma el notario son las apropiadas o si faltó rigurosidad para poderlo hacer, entonces se anula, se declara nulo. Bien, empezamos con los comentarios ya de nuestros amigos televidentes que también tienen sus dudas o comentarios. Don Gerardo Aguilar: yo viví 25 años en casa propia, pero el dueño era mi abuelo. Cuando él murió, un tío mío la vendió y me dejó en la calle porque él era el albacea. Ahí bueno, no hay mucho lastimosamente que hacer, ahí no tiene muchísimo que hacer, porque si la propiedad estaba a nombre del abuelo y el abuelo no testó, o si testó a favor de otra persona, ya ahí es la decisión de la voluntad cómo se va a manejar. Es la disposición de última voluntad, se llama ese testamento, que puede ser testado, o sea, con testamento o sin testamento, que se llama un habitestato. Entonces, en esas condiciones así es, lastimosamente. Yo me imagino que en este caso don Gerardo estaba pensando tipo, me imagino los precaristas, ¿verdad? Que cuando toman una propiedad por más de 10 años, ya son dueños, ¿o no? Eso no aplica. Eso no aplica. No aplica, es no diferente. Aplica, Albacea y además, está por ese encima de principio todo, de los entonces. 10 años ya, tanto la Sala Primera de la Corte como la Sala Constitucional ha ido diciendo, mire, eso no es tan así. Tiene que haber ciertos requisitos, porque antes era una irresponsabilidad, era favorecer actos ilícitos. Yo me meto y impugno, trato de estar en la propiedad, ejerzo casi a veces hasta la fuerza, la posesión. Y se ponían soy otras dueño. personas, además, Exacto. Y para a después resguardar comprar. el tiempo, claro. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando ya esa herencia o ese traspaso está autenticado por un abogado? No sé, pongo un ejemplo. Por ejemplo, puede la persona que esté encamada, y me vuelvo a referir al mismo caso que comentaban al principio, de que la mamá o la persona que está hospitalizada también tiene cierta vulnerabilidad y tiene cierta, digamos, cercanía con uno hermano o el otro. Yo la puedo inducir de alguna manera, pues, a decirle, sí, después reparto, como decía, la casa. Sí. ¿Puedo impugnar yo ese protocolo? ¿Puedo decir, quiero revisarlo? ¿Puedo decir, o ya eso quedó por sécula secular? Claro que sí se puede hacer, precisamente con el procedimiento que decía don Pedro. Se pide el procedimiento para corroborar si se firmó, si se dio la voluntad, porque recordemos que en esta parte de testamentos es la voluntad y el conocimiento lo que debe privar. Inclusive,
Un testamento se puede hacer hoy. Yo, por ejemplo, voy donde don Pedro, hago mi testamento y mañana si quiero lo cambio, porque lo que se puede, lo que vale es el último testamento, la última voluntad de la persona al momento de su fallecimiento. Bien, tenemos más casos, así que nos vamos de inmediato con don Sergio. Adelante, Sergio. Así es, Pati, vamos a continuar con otro caso y es el de Karina. Ella se divorció y acordó hacer un testamento con su expareja. Ahora esta mujer está saliendo con un hombre, pero la expareja le dice que va a revocar el testamento, es decir, lo va a deshacer. Karina, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Sergio. Karina, ¿qué incluye ese testamento? ¿Había plata, propiedades? Sí, había una casa y habíamos acordado que iba a quedar a nombre mío y de mis hijos. Ahora, ustedes tienen una casa, ¿usted puso plata para construir esa casa o cómo fue? No, yo no, la verdad es que, cuando la construimos, habíamos acordado que esa casa iba a quedar a nombre mío, de mis hijos, pero como yo tengo una nueva pareja, tengo una nueva relación, entonces ahí se ha desencadenado un problema. Ahora, cuando ustedes hicieron el testamento, ¿él le hizo a usted alguna advertencia de que no podía tener pareja? Es decir, como que le dijo, si hacemos el testamento, usted no puede tener novio. Sí, no, él me dijo, de hecho, si yo la veo a usted con otro hombre, yo la desheredo, o sea, no va a tener nada, ni mis hijos ni ustedes van a quedar con nada, o sea, yo no la voy a incluir en el testamento. Y ahora en este momento que él ya se dio cuenta de que usted está saliendo con una persona, ¿cómo le dijo que va a deshacer ese testamento? ¿Cómo fue? Sí, me dijo, lo que te advertí es lo que hiciste, entonces ahora no va a haber nada de plata, ni casa, ni nada, o sea, usted no va a ver nada de lo que pueda quedar, y es injusto para mí porque él también, o sea, él se volvió a casar, él tiene esposa, y me parece injusto que él me ponga estas condiciones en esta situación y me deje sin nada y a mis hijos, porque si él se muere, o sea, ya, si en este momento él faltara, ya no quedaríamos con nada, porque él de hecho rompió el testamento. Karina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a contar su caso. Pati, nosotros vamos a regresar hasta la casa de Giros, nada más para recapitular. Ella y su ex hicieron un testamento y ahora él está diciendo que como tiene novio, ya le va a quitar ese testamento y va a revocar todo. Ella tiene miedo de que la dejen sin plata y sin casa. Adelante. Bueno, está complicada esta situación, Sergio, claro que sí. Licenciado, de una vez. Bueno, yo creo que tal vez hace falta explicar un poquito algo un poco árido, que es doctrinario, pero que es muy interesante para que puedan entender. El testamento no es un contrato normal como los que hacemos todos los días, que A le compra a B y B le vende y entonces le paga y se traslada. De divorcio, no es que después no me puedo volver a desechar, hacer ¿verdad? para atrás, tomar una decisión diferente. El testamento es una modalidad de contrato que se llama negocio jurídico, que es unilateral, o sea, yo voluntariamente, igual que la donación, con una diferencia, hago y digo, dispongo de mis bienes, como dice doña Ruth, exactamente. Entonces, eso, que es lo que, ahora sí, entendiendo esta parte doctrinaria, vamos al caso y decimos, mire, en el momento en que él se divorció o incluso estando casado puede revocar ese testamento. Exacto. Entonces hay algunas situaciones en las cuales han dicho, bueno, es que las cosas se deshacen como se hacen, es un principio de derecho. Entonces si estábamos los dos para poderlo deshacer, tengo que estar los dos de acuerdo. No es cierto. No. Es voluntario, es totalmente personal y esa toma de decisión la que vale, como dijo Ruth, es la última que tomé. Así y es. si la última fue que ya no le quiero dar nada, no le voy a dar nada. Ahora, en el caso de tener hijos menores de edad, ella los hijos sí tienen derecho. Los hijos ¿verdad? sí tienen derecho, por Sí supuesto. tienen un derecho, Por supuesto. mientras sean menores de edad. Inclusive, si hubiera un nuevo matrimonio, los hijos Los del nuevo anteriores. matrimonio entran con derechos sobre los bienes adquiridos por el padre en matrimonio anterior. Exacto. Hubo unos de esos pequeños casos de variantes, por ejemplo, cuando hacemos un legado. Claro. Que a mi hijo le voy a dar solo este y al otro no le estoy dando eso. Claro. Es la decisión de la persona. También- son sus también bienes. se puede hacer. Son sus Y debe bienes. respetarse. Y debe Ok. respetarse, es Y correcto. en este caso, por ejemplo, que Shirley nos comenta, a mi abuelo antes de morir los hijos de su primer matrimonio lo hicieron firmar y dejó a los hijos del segundo matrimonio en la calle. ¿Firmar qué? Eso es lo que habría que ver. Sí, porque si fue un Ahí traspaso, paso, es, ahí no hay es nada que que es hacer. diferente. Son cosas Sí. diferentes. Son cosas sumamente Ese sí diferentes. es un contrato normal. Claro. Tal que vez no dos es el panoramas testamento. como para ver qué podría ser. Por ejemplo, Ajá. si fuera un traspaso, es la Sí, que tenía voluntad una del propiedad padre y si se lo lo traspasó. Y se lo lo traspasó en las nada condiciones que que él hacer, dijo, a entonces. medios, a tercios, no hay nada que hacer. Si es un testamento lo que se está haciendo, ahí sí se puede hacer, porque todos los hijos por legitimación tienen Eso te derecho iba a preguntar,
participar. Si en este caso hubiera sido diferente y el señor le deja solo sus propiedades a la familia del primer matrimonio y no al segundo, como hijo yo puedo ir y decir, bueno, ¿y mi tajada? O si yo decidí que no tuviera nada, tengo el derecho. Es que volvemos a lo mismo. Si a los primeros le hiciste el traspaso, ahí no hay nada que hacer. Si fuera nada más en herencia, claro que sí pueden participar. Inclusive la nueva esposa tiene el derecho por ser legítima esposa. Y los padres. Los también padres tienen, y hasta los hermanos. Ok, vamos con doña Carla Naranjo Martínez. Si una persona vive en unión libre, ¿tiene algún derecho o solo los hijos? No, perfectamente. Claro. Si esté en unión libre, pero aquí aclaremos, que esté en libertad de Estado. O sea, si vive en unión libre, pero la persona con la que vive, sea ella o otra, él es casada, ahí no está adquiriendo. Es que exista la posibilidad de poder contraer esa unión libre. Entonces, si esta unión se efectúa en los términos normales de que están divorciados o solteros, todo lo que se genere ahí es bien ganancial para los hijos. Y además debe estar reconocida esa unión de hecho. ¿A dónde? Judicialmente debe estar reconocida. ¿Hay que inscribir una unión libre? No inscribirla, sino hacer un proceso que se llama reconocimiento de unión de hecho. ¿Qué vas a recibir, digamos? Eso sí es importante, porque yo estoy segura que hay muchas uniones libres que no tienen conocimiento de esto. Claro, si tenés 3 años o más de mantener una unión libre reconocida, digamos que de forma abiertamente y muy constante, con una persona podés hacer un procedimiento que se llama reconocimiento de unión de hecho. El beneficio que se va a obtener con eso es los beneficios del matrimonio, que son los bienes gananciales, todos los derechos a seguros, a pensiones, a todas estas cosas. Entonces es importante para testar también y para poder reclamar dentro de ese testamento, debo tener reconocido esa unión de hecho. Les voy a dar cuál es mi experiencia. En el momento en que la parte, cualquiera de las dos, va a hacer ese testamen, se acaba la relación. Exactamente. Por una razón, porque la libertad. Casado, exactamente. Mejor Entonces pones el vestido blanco, la fiesta. Entonces hay como un sinsabor ahí, que lo que usted quiere estar ahí es solo por el dinero. Entonces, ahí es donde está la situación. Pero también hay que proteger, claro. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a conocer más confesiones de familia? Y justamente Sergio tiene la siguiente. Vamos a conocerla. Sergio, adelante. Así es, Vero, vamos a seguir con estas confesiones de familia y tenemos ahora el caso de Andrea, porque el papá de ella tenía 2 taxis. Cuando el señor murió, toda la familia entró en disputa por esos taxis y hoy ella nos viene a contar todo esto. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Sergio. Andrea, ¿hace cuánto falleció su papá? Mi papá ya hace 4 meses que él falleció de un infarto. Él tenía 2 taxis en San José y eso fue prácticamente lo que nos dio de vivir casi toda la vida. Y ahora hay 2 señores que lo están trabajando y ellos nos dan aproximadamente 300,000 por mes de alquiler. Ahora, apenas su papá fallece, comienza todo un pleito por esas placas. ¿Quiénes son los que pelean? Mis hermanos decían que los taxis les tocaban a mi mamá, pero resulta que ya mi hermano el mayor, Joel, él fue y pidió que le cedieran las placas y todo muy bien porque eso apenas la persona fallece hay que irlo a hacer, ¿verdad? Y entonces mi hermano viene y dice que los 2 taxis son de él y que él nos va a dar la plata, pero como todo, yo quiero que también eso esté a nombre mío. Eso, le iba a preguntar, ¿qué es lo que buscan ustedes entre familia? ¿Qué es lo que dice su mamá? ¿Qué es lo que dicen sus hermanos? Y yo quisiera que eso estuviera a nombre de los 3, no sé si el abogado nos podría ayudar en eso. Muy bien, muchísimas gracias por contarnos hoy su caso, Andrea. Nosotros vamos a regresar hasta la casa de giros, nada más para recapitular. Son 2 taxis que dejó el señor y ahora todos los hermanos quieren las placas de esos taxis. ¿Cómo repartirlos? ¿Se pueden heredar? Pero nosotros regresamos hasta la casa de giros y agradecerle a estas 3 personas que hoy estuvieron aquí en Confesiones de Familia. Adelante, Vero. Sergio, y a vos también por traernos estos interesantes casos. Don Pedro, ¿cómo se reparte? Porque tenemos 2 placas de taxis, no se hizo herencia y ya uno está peleando, no, que la quiero yo, que la quiero el otro. Y la muchacha nos exponía, yo quiero que quede por partes iguales entre los 3 hermanos. Yo creo que es importante volver otra vez al fondo. ¿Cómo es que funciona esto de lo de las placas? La placa
como lo conocemos nuevamente, es una concesión que da el Estado en un momento dado a una determinada persona bajo ciertas condiciones, porque si no todo el mundo tendría un taxi. Claro, O sea, tengo que cumplir con una serie de requisitos para que me den la correspondiente placa. Entonces, cuando fallezco, normalmente no se podía recibir esas placas. Se acababa la concesión porque era personal. Lo mismo pasaba, yo no puedo vender la placa de taxi legalmente. Se hace todo un procedimiento que hacemos, un contrato con un poder, con un testamento, etcétera, para poder que se pueda manejar eso. Pero ¿qué sucede en la práctica? Resulta que esto generaba muchos conflictos. Entonces, en el 2012, doña Laura Chinchilla, antes de irse de gobierno, modificaron la ley y permitieron que las placas de taxi se pudieran heredar para las esposas y los hijos. Así es. Ese es el principio general. Es tratar de mantener el sustento de la familia. Eso es lo que pretende, la razón de ser. Entonces, ¿cómo hago esa repartición? Mediante un procedimiento que es abrir una sucesión, una mortual, si no está abierta. Me parece que aquí no estaba abierta, entonces hay que abrirlo y es el albacea que se nombre para ese caso, junto con la autorización del juez, quien va a decidir cómo van a hacer esa repartición de las placas en cada uno de los casos. Inclusive, para hacer un poquito más de detalle, podría darse una sucesión. Esto del procedimiento que está hablando don Pedro puede hacerse extrajudicial, es en sede notarial ante el notario. Sin embargo, ahí debe cumplirse con ciertos requisitos. Tienen que ser todos mayores de edad, deben estar de acuerdo, no debe existir un testamento, no debe haber conflicto entre las partes, porque en el momento... Porque aquí hay conflicto, exacto. ¿verdad? Ahí es, en el momento en que exista el conflicto, debe pasarse a una sucesión judicial. Okay. Pero en este caso, aunque sean dos placas y todo este asunto, no importa, o sea, se lleva de la misma manera, de la misma diferente. Es como si fueran dos casas, o como si fueran dos vehículos normales. Y digamos, si queda la señora aquí en vida también y los hijos, ella también tiene derecho. derecho como cónyuge sobreviviente al 50% de los bienes. Perfectamente, muy bien. Ahora bien, este tema siempre es complicado, ¿verdad? Bueno, Pati, vos tenías un comentario también. Es que nos escribían que una mujer falleció, ¿verdad? El esposo falleció e inmediatamente pues corrieron a la suegra y el cuñado a pedir la liquidación, por ejemplo. Suegra y cuñado. La suegra y el cuñado. Hay posibilidad de que la suegra y el ¿Liquidación de qué? de pedir el dinero de la liquidación del trabajo. Tal vez puede ser. Ok. Bueno, en principio la suegra no tiene derecho. ¿verdad? El cuñado podría llegar a tener si acabamos toda la línea de la parte de beneficiarios. Exactamente, pero es un camino tortuoso para llegar ahí. Hijos, padres, hermanos. Si acabamos los sobrinos todos, y ahí empezarían cuñados. Exacto. Ok. Ahora bien, también tenemos una abuelita de 92 años que puso a su hija como albacea, pero desgraciadamente, antes de que ella falleciera, la hija la dejó desamparada, le quitó todo, aprovechó la condición de albacea. Esto, ¿qué repercusiones tiene o cómo podrían velar por el cuidado de esta señora de 92 años? Muchas. Primero, me llama la atención, si la señora no ha fallecido, no podría ella ejercer su cargo de albacea. Uno no puede ejercer como albacea hasta que fallezca. Entonces, empezando por ahí, ya hay una irregularidad. En segundo lugar, tenemos que ver las causales de indignidad. Y una causal de indignidad es precisamente eso, desamparar a la persona que ha testado y la dejamos, por ejemplo, en estado de indigencia o la dejamos tirada, sencillamente abandonada. En este caso, las personas que pudieran tener algún derecho sobre la herencia de esta persona al momento de su fallecimiento, si se le comprueba esa indignidad, ya no tiene el derecho. Ahora, Ruth, y si lo que hicieron fue darle un poder y a lo mejor con el poder, eso es diferente. Eso es distinto. que a veces uno no sabe ni siquiera las figuras legales. Sí, la gente a veces dice, es que lo nombré albacea y todo, y tal vez es administrador de bienes o es apoderado. Y legalmente está respaldado. Sí, pero con algunas limitaciones. O sea, digamos que aplican restricciones. ¿Cuáles restricciones? Bueno, tengo que dar cuentas. Claro. El poderdante, el que otorga el poder, le tienen que dar las cuentas que el apoderado ha hecho con los bienes. Bueno, yo traspasé, vendí, ¿dónde fue ese dinero? ¿Qué se hizo? ¿Dónde ingresó? Voy a donar esa donación.
¿Dónde lo autoricé? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Hay que ¿Me seguir quedan las Claro, pero a veces se dan instrucciones. cuenta demasiado tarde también. Hay que tener Entonces, mucho bueno, cuidado. ahí es cuando cabe la posibilidad de hacer la impugnación Así es. ante el juez correspondiente, porque ahí se está dando eventualmente un vicio de la voluntad, creo que decía doña Ruda al inicio. Excelente. Tenemos a doña Ligia Calvo que dice, mi hermano me pasó los derechos de su herencia. Él se enojó conmigo porque yo le pedía que me ayudara y él vive en casa de mis padres. Mi hermano me pasó los derechos de su herencia, o sea, Le cedió los les derechos. cedió lo que le Los tocaba. derechos. Pero él se enojó conmigo porque, claro, porque además de que le cedió, seguro a raíz le pedía de que le ese- ayudara porque él vive en casa de mis padres. Pero él se quedó en la casa Bueno, de los papás. Ahí está, no está muy clara hay que aclarar la exacto. situación. Sí, en primer lugar, Sí. yo diría de que cuando uno da algo, cuando uno regala, cuando uno traspasa, tiene que ponerse a pensar qué es lo que está haciendo. Es correcto. No es un juego de niños de que yo le doy un confite y ahora se No lo es por un quito. ratito, sí. No. No. Son personas Figuras adultas legales, que sí. están viendo una situación de bienes económicamente valorables, a veces muy valiosos, lo cual hay que ponerse a pensar y darse el asesoramiento. No puedo después venir a decir, no, es que yo no sabía lo que estaba haciendo, no, es que me dio una situación de que ahora se enojó conmigo y me dejó de nada. Bueno, Sí. O usted tiene que devuélvamelo. O devuélvamelo. no puede. No se puede. Tiene que tomar las previsiones del caso, es un acto muy serio, muy responsable en lo que está haciendo y tiene que asumir las responsabilidades de su acto. Si lastimosamente lo dio en esas condiciones, no va a poder Pero fácilmente además, recuperarlo. además ahí entra la responsabilidad del notario. Al explicarle a las partes ¿Qué es lo que están es haciendo? lo que Es están correcto. haciendo y cuáles Y son que las eso consecuencias. es determinante. Claro, claro. Imagínense que sí. cuando es una donación, nosotros tenemos que dar como notario una fe, dice que advertía a las partes, igual en las Así hipotecas, del valor de las renuncias legales, de sus manifestaciones y Así es. explicaciones. Y ahí que no hay, darles, sí, es que ¿no? ya después no hay nada que hacer. Y realmente hay que hacerlo, no es nada Sí. más Más poner el ponerlo, hay que estribillo, hacerlo. hay que Ok. explicarlo. Tengo también un caso por acá. Fallece el papá, queda la madre y los hijos. Los hijos quieren vender las propiedades que quedan a como de lugar, pero la mamá se quiere plantar y decir que no se vende nada. Ella puede imponer su voluntad, Por aunque supuesto. sea, aunque Claro sea que sí. solo Por supuesto. beneficiaria Claro. de la mitad de Claro, esas por propiedades. supuesto que sí, porque tiene que pasar por todo un procedimiento y ella es dueña de un De la 50%. Ahora, hay un, Si ellos dicen, un bueno, yo vendo articulito mi muy 50%. importante, hay una cosa importante. El Código Civil establece, en cuanto a la copropiedad, que nadie está obligado a permanecer en copropiedad. Ese es un tema importante. Entonces, en algún momento, las otras partes, si quieren vender, pueden solicitarle Claro. al juez que proceda a una venta judicial del bien, porque ellos quieren, no están obligados a estar siempre amarrados a la mamá. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que normalmente el juez trata de hacer? Primero, valora la posibilidad si es divisible el bien. Si no es divisible, se hace Se la vende. correspondiente venta. Ahora, Y ahí Ah, no hay sí, vuelta. aunque la mamá no quiera, Aunque entonces. no quiera. claro, pero en este caso entiendo que el papá falleció, Sí, entonces entonces es tendría herencia. que ser primero Necesariamente la asunción. necesariamente el proceso sucesorio. ¿Para qué? Para que los hijos se adjudiquen la parte que por ley le corresponde a ellos y además que su mamá reciba la parte de Así ella. es. De ella, Una los vez que ya 50, está ajá. definido eso, entonces, ok, adjudiquemos. Ay, sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos podemos adjudicar y después vendemos. O si hay una persona ya interesada en ese derecho de los hijos, pues entonces le cedemos el derecho y esta persona se termina adjudicando. Pero no es así nada más como tan Y fácil si de no, que vamos a venderlo de no. nosotros Y porque hay que puede, definirlo, como ¿verdad? dije anteriormente, dividirse. Bueno, me quedo con una parte de la casa, Claro, esta otra. claro. Que eso es Hay que posible definir también. cuál es la parte que me voy a dejar. Tenemos a don Mauricio Bravo que dice, mi suegro compró una propiedad, la puso a nombre de mi esposa, pero ella falleció, quedó mal inscrita y ahora nos demandan por usurpación. Híjole. Ay, eso está complicado. Eh, Sí, lastimosamente Sí. es complicado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, si hay una usurpación es porque el bien que se traspasó no estaba en las condiciones legales Así para, es. o por lo menos es lo que está interpretando la otra parte. Correcto. Aquí tendrá que verse otra vez lo que dijimos, los notarios con los documentos que tuvo en su mano y cómo fue que hizo ese traspaso. Entonces, ¿qué ¿Cuáles fueron las se dieron? condiciones que se también? dieron en ese justo momento para poder, y hay que leer muy bien el contrato de traspaso en el protocolo. Y para terminar, si mi esposo fallece, por ejemplo, ¿yo asumo inmediatamente la pensión o mis hijos pueden pelear esa pensión? Bueno, ahí estaríamos hablando de la parte de que siempre debe darse un beneficiario. Uno siempre debe nombrar un beneficiario en pensiones, en depósitos bancarios, en seguros de vida, porque si no se hace,
usted debe demostrar cuál es su derecho. En este caso específico de pensiones, Patricia, si hay hijos menores o incapaces, ellos también tienen derecho a esa pensión, no solamente la esposa por el hecho de ser esposa. Entonces, en estas cosas tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de tomar las decisiones, como decía don Pedro, de definir cuáles van a ser los efectos de esas decisiones que nosotros estemos tomando y sobre todo asesorarse muy bien y muy claramente, decirle a nuestros clientes o incluso en las entidades bancarias o en la Caja Costarricense de Seguro Social, que la persona que esté dando el servicio al cliente tenga el conocimiento, por lo menos lo básico, de decirle, mire, si usted fallece, usted tiene que dejar aquí una persona beneficiaria, va a ser solo su esposa, sus hijos, usted tiene hijos menores o hijos incapaces, todos esos detalles son importantísimos, porque después se hace un problema para la familia y eso es lo que menos se quiere. Eso es lo que queremos evitar. Ruth, Pedro, muchísimas gracias. Gracias a ambos. Un placer, de verdad que un gusto tenerlos acá. Feliz día. Gracias igualmente.